Ankara, 8 de julio, un periodista danés le pregunta al jefe de la OTAN en cámara si le queda algo de dignidad y Mark Rutte responde aplaudiendo a Donald Trump. Rasmus Svaneborg, de la agencia Ritzau, se para frente a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, la organización militar más poderosa del planeta. Bueno, y le suelta así, sin anestesia. Usted se sienta al lado de Donald Trump mientras él habla de conquistar Groenlandia, de atacar a aliados como España, de empezar guerras comerciales, cosas que el viejo Mark Rutte jamás habría aprobado. ¿Esto le afecta el amor propio? ¿Sentarse ahí y quedarse callado? Si a mí me hacen esa pregunta en mi trabajo, me tengo que ir a buscar otro empleo esa misma tarde. Pero Rutte no. Rutte mira a la cámara y dice, y esto sí es textual, lo que yo siempre hago es reconocer cuando el elogio es merecido y creo que deberíamos elogiar a Donald Trump porque la OTAN ahora es mucho más fuerte. Sabes, lo que siempre hago es reconocer cuando se debe elogiar. Y creo que debemos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN es mucho más fuerte. Por supuesto, esto tiene que ver con la amenaza rusa, tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero también tiene mucho que ver con que el presidente Trump haya logrado ahora lo que desde Eisenhower, Estados Unidos, intentó conseguir, igualar el gasto entre Estados Unidos y Europa. Y eso hace que Europa sea más fuerte, hace que Europa sea más relevante para Estados Unidos como socio. Así que ese es el carácter transformador de esta cumbre, de lo que ocurrió en La Haya, la implementación desde La Haya, esta cumbre como un momento en el que hacemos balance, y creo que eso es sumamente importante. Y en lo que respecta a Groenlandia, ya lo expliqué, tuvimos una reunión en Davos y dije, estoy de acuerdo contigo en lo que respecta a Rusia, en lo que respecta a que China gane acceso al Alto Norte, pero hagámoslo juntos. Para esto tenemos a la OTAN, trabajemos juntos en esto. Esto es exactamente lo que estamos haciendo. Bien, Miren, la respuesta de Rutte no fue una defensa de la soberanía de los Estados miembros, sino un ejercicio de equilibrismo político que raya en la capitulación. En lugar de marcar una línea roja, el secretario general de la OTAN optó por el elogio, afirmando que hay que elogiar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque ha hecho a la OTAN mucho más fuerte y por lograr finalmente equiparar el gasto militar entre Estados Unidos y Europa. Hoy vamos a ir al fondo del asunto, vamos a diseccionar cómo la respuesta del máximo jefe de la OTAN confirma que el organismo pues, ya no defiende a sus aliados, sino que justifica el vasallaje frente a un solo despacho. Primero entendamos cómo funciona el mecanismo por dentro, porque no es capricho, es un sistema con reglas, aunque sean reglas que Donald Trump inventa sobre la marcha o que las ignora todo el tiempo. Regla número 1. El año pasado, en la cumbre de La Haya, la OTAN se comprometió a subir el gasto militar al 5% del Producto Interno Bruto, todos menos uno, España. Y aquí hay 4 datos bien interesantes. España firmó la misma declaración que los otros 31 países sin texto de excepción explícito. Sánchez interpretó públicamente que eso significaba que España solo necesitaba llegar al 2.1% del Producto Interno Bruto. Rutte y el primer ministro belga salieron a decir casi de inmediato que no había ninguna excepción ni trato especial, que España tendría que llegar en realidad al 3,5% igual que todos. O sea, no es que a España le dieran un permiso especial por escrito, es que España dijo que tenía un permiso especial y la OTAN lo desmintió públicamente sin corregir el error en el momento, dejando la ambigüedad ahí sin resolver hasta hoy. España no incumplió nada ilegal, negoció un trato distinto y aún así, según datos del Instituto Sueco CIPRI, subió su gasto en defensa del 1.4% en 2021 al 2.1% en 2025. O sea, sí invirtió más, lo que pasa es que no invirtió lo que Donald Trump quería. Y ahí es donde entra la maquinaria de castigo. Este miércoles en Ankara, sin que nadie se lo preguntara, fíjense en ese detalle, nadie se lo preguntó, él solo lo sacó. Donald Trump anunció que le dio la orden a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, de cortar por completo el comercio con España. Textual. A Italia no le hablé a España. España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo cortaras. España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. Yo me imagino a Scott Bessent, secretario del Tesoro en su oficina, recibiendo esa orden por enésima vez, porque esto ya lo había amenazado en marzo Donald Trump, sin ninguna consecuencia. Segunda pieza del mecanismo. No le bastó con España,
Donald Trump agregó que a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia sí les habló, a España no, porque según su berrinche, España es un caso perdido. Y remató con esto, que se lo dijo en la cara al mundo entero. No tienen remedio, son mala gente. Y luego lo que faltaba, la represalia comercial. Sí, ya saben, los aranceles y las amenazas que van y vienen en las publicaciones de True Social que normalmente se dan en las horas de la madrugada. Ya veremos cuánto les dura la hostilidad, dijo Donald Trump. Cuando llamen diciendo, por favor, queremos comerciar con usted, señor. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que acaba de pasar? El presidente de los Estados Unidos se paró frente a las cámaras y trató a un país aliado, miembro fundador de la OTAN, como si fuera un empleado al que hay que hacer arrastrarse pidiendo perdón. Esto es una bendita locura. Tercera pieza. Y aquí el mecanismo se vuelve todavía más turbio. Y el mismo día, con el mismo tono, Donald Trump volvió sobre Groenlandia. Dijo lo siguiente: eso fue lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca, pero es una parte importante para Estados Unidos. Groenlandia debería ser controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca. Bueno, y por si les quedaba duda de que esto es presión pura, bueno, agregó lo siguiente: podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa. Más les vale tener cuidado. O sea, si no pagas, te corto el comercio. Y si tienes algo que yo quiero, un territorio, una posición estratégica, te lo pido como si fuera mío por derecho de nacimiento. Bueno, Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, tuvo que salir a decir en la cumbre, con la voz seria, que Groenlandia no está en venta. No es la primera vez que lo hace. Piénsenlo, una aliada de la OTAN teniendo que aclarar en público que su territorio no está a la venta. Eso no pasaba ni siquiera en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Ahora bien, y esto es lo que nos deja el terreno listo para el siguiente acto, mientras Donald Trump repartía amenazas para todos lados, había un solo hombre sentado justo a su lado, callado, o peor, defendiendo a España en su nombre porque el propio Donald Trump ni se molestó en confirmarle los datos. Bueno, Rudd tuvo que corregirlo en vivo. Dijo: usted logró que España pagara el 2%, dieron un paso enorme el año pasado. Donald Trump simplemente lo ignoró, y lo ignoró porque simplemente eso no cuadra en sus cuentas con la industria de las armas en Estados Unidos, el gran negocio. Y si ni siquiera el secretario general de la OTAN puede corregir a Donald Trump sin que lo ignore en cámara, entonces ¿quién diablos está gobernando esta alianza en realidad? Y aquí es donde el caso de España deja de ser un capricho aislado y se convierte en método, porque esto no es la primera vez. La cumbre de La Haya en junio del año pasado ya tuvo el mismo libreto. Donald Trump presiona, España se resiste, Trump amenaza. Ankara no es un exabrupto, es la repetición número 2 de la misma coreografía. Y cuando algo se repite con el mismo actor, el mismo guión y el mismo blanco, mis amigos, eso ya no es un desliz. Eso ya se convierte en una política. Fíjense ustedes en el patrón completo. Reino Unido, Italia, España criticados por no respaldarlo, lo suficiente ahí en la guerra contra Irán. Dinamarca amenazada con perder un territorio, y frente a todo esto un solo hombre repartiendo elogios en lugar de límites. Mark Rutte, que llegó a la cumbre anunciando contratos por miles de millones de dólares en un foro de industria de defensa organizado. Casualmente justo antes de que Donald Trump aterrizara. O sea, la OTAN entera se puso a exhibir compras de armamento como quien decora la sala antes de que llegue una visita importante a la que hay que impresionar. Miren, yo les soy sincero, a mí esto me indigna profundamente porque la OTAN se fundó en 1949 sobre un principio: el ataque a uno es el ataque a todos, la defensa colectiva, la igualdad entre socios. Y lo que estamos viendo en Ankara es la sustitución silenciosa de ese principio por otro completamente distinto. Tu lugar en la mesa ya no lo define tu compromiso con la seguridad colectiva ni el derecho internacional. Lo define cuánto factures en contratos militares con Washington. ¿Quién se beneficia de este nuevo orden? Bueno, no es difícil verlo. Se benefician las armamentísticas estadounidenses que ven a Europa entera rearmándose bajo presión y firmando contratos por miles de millones de dólares con la industria de defensa. Se beneficia, por supuesto, Donald Trump, que convierte cada cumbre en un show donde él es el juez y verdugo de quién es buen aliado y quién no. Y se beneficia obviamente a Mark Rutte, quien construyó toda su reputación como el que sabe manejar a Donald Trump. Claro, a punta de tragarte cada humillación pública a cambio de mantener a Estados Unidos comprometido con la alianza. Y aquí está el giro que nadie quiere decir en voz alta. Si la lealtad de Estados Unidos a sus aliados ahora depende de que le paguen suficiente,
y le aplaudan suficiente, entonces la OTAN ya no es un pacto de defensa mutua entre iguales. Es un contrato de protección. Bueno, no sé, si yo fuera Pedro Sánchez sentado ahí a 3 sillas de Donald Trump en esa cumbre sin que él ni siquiera lo mirara, me preguntaría exactamente qué gano yo quedándome en un club donde el precio de admisión sube cada año y las reglas las escribe una sola persona, de humor cambiante, en tiempo real, frente a las cámaras. Y aquí aterrizamos porque toda esta historia de banderas, cumbres y salones dorados en Ankara pues no se queda allá, nos llega a todos. Si Estados Unidos puede cortarle el comercio a un país entero por capricho de un solo hombre, sin pasar por el Congreso, sin un proceso, solo porque lo dijo frente a un micrófono, esa misma lógica es la que después se traduce en aranceles, en visas negadas, en trámites migratorios que de repente se congelan porque ese país no coopera lo suficiente. Y eso le pasa a todos, a los que tienen una familia esperando una cita en el consulado. Eso te pasa a ti, que mandas una remesa y un día te preguntas por qué de repente cuesta más. El capricho de un solo presidente en una cumbre en Turquía, pues no se queda en Turquía. Baja, gotea y termina golpeando la vida cotidiana de millones de personas que ni siquiera sabían que había una cumbre. Y el veredicto aquí no tiene término medio, mis amigos. Lo que estamos viendo en Ankara es a un hombre de 80 años, con las facultades cada vez más erráticas, arrastrando la pierna para caminar, tratando países aliados como si fueran empleados insubordinados. Causa perdida, no tienen remedio, mala gente. Mientras el resto del mundo lo mira y ya ni se sorprende. O sea, eso no es fortaleza, eso es un imperio con los pies de barro, sostenido únicamente porque nadie se atreve todavía a decirle que no en su cara. Y el que sí debía decírselo, Mark Rutte, el hombre con el cargo, la investidura y la obligación de defender a un aliado como Dinamarca o España, eligió aplaudir. Esa es la verdadera derrota de esta cumbre. No la perdió España, la perdió la OTAN entera. El día que decidió que la dignidad se negocia. Miren, de verdad que si algo nos deja Ankara es esto. Cuando el poder se mide solo en facturas pagadas, y en quién aplaude más fuerte, ya no hay alianza, hay un patrón y sus súbditos con uniforme de socios. Así que, bueno, les dejo esa pregunta para que la analicen ustedes bien ahí. Si mañana Colombia o México, cualquier país nuestro se atreve a decirle no a Donald Trump en algo tan sencillo como por ejemplo un tratado comercial, ¿ustedes creen que la respuesta sería distinta a la que le dieron a España? Bueno, escríbanmelo ahí en los comentarios y en particular se lo pregunto a los que siempre dicen que a veces yo exagero con esto de Donald Trump. Así que bueno, nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Como siempre, un fuerte abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones y bueno, seguimos conectados. Hasta pronto.